la fusión de un islote con otro va fabricando tubos, que son los vasos sanguíneos, que terminan por conectarse al corazón para el día 22, más o menos. ¿Puede haber complicaciones cuando la sangre del niño es diferente a la de la mamá? Sí, pero no aquí. Realmente las complicaciones son en el momento del parto. Como el parto es un evento muy traumático y el feto golpea a la mamá, la empuja, la mamá se defiende y con sus músculos uterinos y perineales también empuja al recién nacido. Ahí es donde las sangres en alguna herida se podrían mezclar. En un primer embarazo, la mujer no ha tenido contacto con ese grupo sanguíneo diferente y entonces no alcanza a montar una respuesta inmune en las pocas horas que dura un parto. Máximo un parto va a durar 2 días, entonces de ahí no pasa. El problema es que le deja el recuerdo al sistema inmune de la mamá y puede ser que en el siguiente hijo, si sigue siendo un grupo sanguíneo diferente al de ella, pero igual al del hijo que ya tuvo hace 1 año, o 2 años, o 3, entonces ahora sí tiene una respuesta inmune montada. Y la inmunoglobulina G sí cruza la placenta. De hecho, más que cruzarla, es una secreción activa de la placenta hacia el feto. Si esa placenta está inyectando anticuerpos contra el grupo sanguíneo del feto, puede ser que hasta lo mate. Entonces lo que el médico debe hacer es bloquear la respuesta inmune de la mamá en el momento del parto. Si son de grupo sanguíneo diferente, deja que el parto suceda como si nada, pero tan pronto se da cuenta el perinatólogo que los grupos sanguíneos son incompatibles entre la madre y el recién nacido, tendrá que bloquear la respuesta inmune de la mamá para que el siguiente embarazo, si repite el mismo grupo sanguíneo, sea como una primoinfección, como si fuera la primera vez que la mamá se enfrenta a ese antígeno. A mí todavía no me queda claro cuál es la diferencia entre la placa recordal y la cloacal y la membrana profaríngea y la cloacal. Es que cuando... A ver, le contesto la primera pregunta y luego me hace la segunda. La placa procordal y la placa cloacal histológicamente son iguales. Si las viéramos en el microscopio, no habría manera de diferenciarlas. Son ectodermo pegado a endodermo. Lo que nos va a permitir diferenciar la placa procordal de la placa cloacal es que podemos ver 2 cosas. O la línea primitiva, que termina en el nodo primitivo, y que entonces sabemos que de ese nodo primitivo, porque tiene una línea primitiva, hacia este lado es la derecha y hacia el otro lado es la izquierda, y hacia abajo es la placa cloacal y hacia arriba, aunque no la toca, es la placa procordal. O veo el pedículo de fijación y ya sé que esta unión ectodérmica endodérmica más cercana al pedículo de fijación es la placa cloacal y que la otra es la placa procordal. ¿La segunda es qué? O sea, yo me confundo. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos con la membrana profaríngea? Hace bien en confundirse porque es lo mismo. La única diferencia es de tiempo. Cuando aparece el endodermo, porque acuérdense que no se llama endodermo, se llama hipoblasto. Cuando aparece el endodermo, entonces ya es correcto llamarle a la placa procordal membrana bucofaríngea, aunque son exactamente la misma cosa y la misma histología, nada más es una cuestión de tiempo. Es exactamente lo mismo que sucede entre el blastocele y el saco vitelino. Hasta que el blastocele no está revestido por la lámina de Heuser, no puede hablar de saco vitelino, pero es lo mismo. Igualito acá, hasta que no aparece el endodermo con el nombre de endodermo, no debería de hablar de membrana bucofaríngea. Pero si lo hace, todo el mundo le va a entender. Y nadie fuera de este departamento lo va a considerar un error. O sea, cualquier clínico habla indiferentemente de la membrana bucofaríngea que de la placa procordal. ¿Sí? ¿No me preguntó del estomodeo? ¿No me preguntó del estomodeo? Qué lástima.
El estomodeo es la placa procordal vista por afuera y el proctodeo es la membrana cloacal vista por afuera. Entonces, estomodeo y proctodeo es puro ectodermo. ¿Algo más? Alberto. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿De qué manera se determina? ¿Y de qué manera se determina? El tipo sanguíneo del embrión. El tipo sanguíneo. Déjame ver si alguien sabe, que tu pregunta es muy fácil. Fátima Guadalupe Medina Rivera. Nunca lo hemos dicho aquí, pero a lo mejor leyó, quien quite. O lo deduce por pura intuición. ¿En qué momento se determina el grupo sanguíneo del embrión? Se parece mucho a una pregunta que venía en una de las versiones del examen. En la fecundación, Alberto, desde que los genes están ahí ya va el grupo sanguíneo. Como los tipos sanguíneos son codominantes, basta con que estén para que se expresen. Y están desde que llega el espermatozoide con el ovocito. ¿Cuándo es cuando el médico puede saber? ¿Qué grupo sanguíneo es desde que puede tomar sangre del embrión? Realmente nunca durante las 38 semanas del embarazo el médico puede tomar sangre del embrión y luego del feto sin que haya riesgo de provocar o un aborto, si es antes de las 20 semanas, o un parto prematuro, si es después de las 20 semanas. Entonces siempre va a haber el riesgo. Pero no se me ocurre realmente, siendo prácticos y al mismo tiempo prudentes, no se me ocurre un ejemplo en donde determinar el grupo sanguíneo fuese una urgencia médica. Pero si eso se diera, bueno, pues ahí tienes sangre desde la tercera semana. Podrías meter una gran aguja y un muy buen ultrasonido transvaginal, buscar el embrioncito y tomarle sangre para ver el grupo sanguíneo. Como eso es muy agresivo, podrías esperarte a la semana 20 y ya sea que en la semana 20, que el feto es más grande y lo ves con más facilidad en el ultrasonido, repitas la punción y con una jeringa extraigas sangre, o te vas a una vellosidad coriónica, agarras un pedacito de vellosidad coriónica aún con riesgo de provocar el parto prematuro y a la vellosidad coriónica le puedes hacer tipos sanguíneos. Aunque no es sangre, la vellosidad coriónica sí muestra los grupos sanguíneos de la sangre del feto. ¿Qué grupo sanguíneo? O sea, no hay Creo que soy B positivo. No hay una razón médica para que te urja saber el tipo sanguíneo. Por otro lado, lo puedes intuir y casi atinarle, porque si conoces el grupo sanguíneo del papá y de la mamá, pues haces las cruzas del cuadrado de Punnett de las posibilidades. Eso te va a importar si la mamá es RH negativo y el papá es RH positivo, porque pudo haber fabricado el papá un feto RH positivo y a lo mejor sí va a ser urgente que al nacer el recién nacido le apliques el ROGAM a la mamá para que no guarde memoria del grupo sanguíneo, el feto. Pero fuera de eso no se me ocurre por qué. Entonces, la notocuerda en la línea primitiva va a inducir a que el ectodermo prolifere más hacia la región cefálica. Y entonces se forma el neuroectodermo, que está más desarrollado hacia el polo cefálico del embrión que hacia el polo caudal. Está más desarrollado porque aparece primero, entonces tiene más tiempo para crecer. Y está más desarrollado porque hay moléculas, hay sustancias y hay genes que lo hacen crecer más hacia la región cefálica y hacia la región caudal. El mesodermo paraxil ha proliferado también y han aparecido unas tumefacciones bilaterales que son visibles desde afuera, desde la superficie externa, y que se llaman somitas. Los sitios del mesodermo paraxil donde van a aparecer los somitas se llaman somitómeros,
cuando no están bien segmentados. Cuando ya aparece la segmentación, entonces hablamos de somitas. Donde primero se notan los somitas es en el cuello del embrión. Claro, eso no parece cuello, eso parece una pantufla, pero en la parte del medio de la pantufla es donde va a estar el cuello del feto cuando ya lo podamos identificar, o del recién nacido, y ahí es donde por fuera se identifican los primeros somitas. Por dentro no, por dentro son mucho más organizados los somitas y se vienen generando desde adelante hacia atrás. Los primeros somitas van a aparecer en la región occipital,